Noticias Telemundo. Buenas noches. Estas son las noticias que usted tiene que saber hoy antes de que acabe el día. Soy Julio Vaqueiro. Como un cielo en Marte, los incendios en California pintan el amanecer en San Francisco. Hay al menos 6 muertos, ciudades enteras destruidas, familias que huyen de las llamas. Me causa alergia. A veces se me aprieta la garganta un poco, me da mucha comezón, a veces pues, también la nariz. Los médicos advierten que la calidad del aire es peligrosa. 30 incendios arden a la vez en California. Estamos ahí. Además, la revelación explosiva del presidente. En privado, Trump reconoció al principio de la pandemia que él sabía que el virus era peligroso, pero intencionalmente lo minimizó. Lo dijo en una conversación grabada. Asegura que lo hizo para evitar el pánico, pero muchos piensan que eso costó vidas. Tenemos reacciones. Y una buena, en California, millones de personas que solicitaron ayuda por desempleo recibirán $900 adicionales. Le diremos cómo y cuándo. Además, una historia para quitarse el sombrero. En este mes patrio en México, un artesano sortea la crisis económica cambiando su trabajo por comida para sus hijos. Arroz, frijol, comida, pues, porque realmente pues las ventas no mejoran. Tenemos que sacar para los gastos, para los pañales de mis hermanos. El golpe de la pandemia ha sido de verdad muy duro, pero la esperanza de este artesano y su familia le aseguro que le va a sacar una sonrisa. Y comenzamos con el cielo naranja en California. Son imágenes como de otro planeta, las llamas y las gigantescas columnas de humo que pintan el cielo de naranja. El fuego avanza, destruye hogares y obliga a miles a evacuar. En el área de la bahía, el humo opacó el amanecer y obligó a los autos a llevar las luces encendidas en pleno día. Al menos 6 personas han muerto en estos incendios que durante días ya han afectado a todo el estado de California. La calidad del aire por estos fuegos preocupa a los médicos. Piden a los residentes que se queden en casa el mayor tiempo posible para evitar problemas de salud. Flavio Lacayo, de Telemundo, en el área de la bahía, tiene el informe. El color amarillento o rojizo en el cielo del área de la bahía preocupa a muchos residentes. Los expertos dicen que hay que tener precaución. El viento trajo estas cenizas y también partículas de materia quemada a nuestra zona. Esas partículas de humo dispersan la luz azul y solo permiten que la luz de color amarillo, naranja o rojo llegue a la superficie, lo que hace que veamos el cielo de color anaranjado que hemos estado observando en el área de la bahía. Este experto nos dice qué hacer en estos días de alta contaminación ambiental. Nuestra recomendación, de ser posible, es quedarse dentro de la casa. Ahora, si uno tiene que salir, entonces la más efectiva es la mascarilla N95, siempre y cuando estemos hablando de la mascarilla que no tengan esa válvula de plástico exterior. O si tiene asma o tiene problemas pulmonarios como COPD, se pueden empeorar. Este médico nos explica que la mala calidad del aire nos pudiera afectar a todos en general. La gente que no tiene esos problemas todavía puede experimentar problemas como alergias, dolor de garganta, falta de aire, tos. Los expertos piden cuidar más a los niños y a las personas mayores de edad. Flavio Lacayo, Noticias Telemundo. Hay cerca de 30 incendios activos. De norte a sur en California, 64,000 personas han tenido que evacuar. Cientos de casas están destruidas. El peor de estos fuegos está en el centro, en el área de Fresno. Y ahí se encuentra Francisco Fajardo. Nada sobrevive a las llamas, desde una fila completa de autos hasta esta gasolinera donde las máquinas quedaron casi derretidas. La destrucción del incendio Creek en la parte central de California es inmensa y hasta ahora los bomberos siguen sin poder frenarlo. Es una área que han identificado en el estado donde los árboles están muertos de 80-90%. Videos dramáticos de familias que se reencontraron entre el humo como este siguen surgiendo. En la parte alta de la montaña donde se ha sentido lo peor de las llamas, ni siquiera los grandes comercios se salvan. Ahorita acabamos de pasar un árbol. También de quienes casi quedan atrapados en medio del fuego.
Yo tengo videos donde salgo corriendo a las trailas a decirle, hey, salgan, saquen los niños, saquen las mujeres, se tienen que ir. Lo peor es que aún hay personas atrapadas que no han podido volver a casa. No están directamente en peligro, solamente que no pueden salir porque las carreteras no dan esas condiciones. El humo por los miles de acres quemados se ve desde el espacio y los cielos se han pintado de rojo en varias ciudades como San Francisco. Francisco Fajardo, Noticias Telemundo. En Estados Unidos han muerto por coronavirus más de 191,000 personas y hay más de 6,300,000 contagios. Los casos representan una cuarta parte de los contagios en el mundo. Y hoy sabemos que desde enero, cuando todavía no había ocurrido la primera muerte en el país, el presidente ya sabía del peligro de este virus y que intencionalmente ocultó información al público. Él lo dijo en una entrevista con el periodista Bob Woodward. Aseguró que lo hizo para evitar el pánico de la población. Cristina Londoño está en la ciudad de Washington con el reporte. Nos vamos contigo, Cristina. Muy buenas noches. Así es, Julio, muy buenas noches. Toda esta controversia se desarrolla en el marco del libro Rabia del periodista Bob Woodward. Y eso es precisamente lo que se ha desatado entre los detractores del presidente Trump al conocerse que él decidió esconder que el COVID representaba una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Es solo otra emboscada política, dijo el presidente Trump refiriéndose a la denuncia más fuerte sobre su manejo de la pandemia. Apunta a que supo que el país corría un grave peligro y decidió esconderlo, según lo dijo con sus propias palabras. El mismo día, en una de varias entrevistas, Trump le reconoció al periodista Bob Woodward que le habían advertido que el COVID amenazaba la seguridad nacional. Pero 3 semanas más tarde, Trump seguía minimizando la pandemia que paralizó al país. Va a desaparecer como si fuera un milagro, aseguró a finales de febrero, en lo que ahora parece revelarse como una estrategia política. I wanted to always play it down. I still like playing it down. Yes, because I don't want to create a panic. Joe Biden fue enérgico en su condena. Fue una traición de vida o muerte del pueblo estadounidense. Su fracaso costó decenas de miles de vidas, de trabajos, el bienestar de millones, aseguró el candidato demócrata. Pero hoy Trump reiteró que intentaba evitar el pánico. This country or the world into a frenzy. We want to show confidence, we want to show strength. Y aunque según Woodward al principio de la pandemia el doctor Anthony Fauci creía que a Trump solo le importaba la reelección, esta tarde salió a defenderlo. Asegurando que no le pareció que hubiera distorsionado o escondido la realidad. Pero las críticas no escampan. En Washington, Cristina Londoño, Noticias Telemundo. Esta grabación, esta revelación del presidente Trump sobre el coronavirus ha despertado el repudio en expertos que creen que si se hubieran implementado medidas a tiempo, un poco antes, entonces se hubieran podido haber salvado miles de vidas. Carla Mesola tiene más reacciones esta noche. ¿Qué tal, Carla? ¿Qué tal, Julio? Muy buenas noches. Bueno, efectivamente, pero es realmente imposible saber cómo hubiéramos actuado antes, haber tenido la información antes desde febrero de que el coronavirus era especialmente mortal, como aparentemente ya lo sabía el presidente. Pero los que sí tienen una idea muy clara de lo que se pudo haber prevenido son los médicos que han estado al frente de la batalla contra el COVID-19. Vamos a escuchar uno de ellos. Si yo hubiese tenido esa información al inicio de la pandemia, hubiésemos tomado las medidas preventivas, como es el uso de mascarillas, usar barreras protectoras, educar a nuestros pacientes sobre lo letal que es el virus. Todas esas cosas dejamos de hacerlas por la confianza que tenemos en nuestras autoridades. Familias que perdieron a uno de los suyos porque seguían saliendo a trabajar y no usaban mascarillas, nos dieron su reacción porque dicen que de haber tomado todas las medidas sanitarias que ahora hay, quizás su ser querido seguiría aquí.
Esos 2 meses podíamos como tomar esas precauciones debidas también. Debería de haber dicho, pónganse mascarilla los que trabajan, la gente que está en lugares encerrados, ¿no? Claro que sí, era prevenir más que nada. Prevenir estas reacciones son luego de que hoy se dieran a conocer los audios que el Washington Post publicó en su página de algunas entrevistas que el periodista Bob Woodward mantuvo con Trump, dejando ver cómo el mandatario minimizó intencionalmente la peligrosidad del virus desde el principio, Julio. Ha sido una bomba de verdad. Muchas gracias. Gracias, Carla Besola. Gracias. Bueno, nos vamos con una noticia positiva. En California, más de 3 millones de personas que solicitaron ayuda por desempleo recibirán $900 adicionales. Esto suma los pagos retroactivos de las 3 semanas desde que entró en vigor la orden ejecutiva del presidente Trump, que apoya con $300 extra a quienes se quedaron sin trabajo. Así que ya tarde o temprano este dinero está por llegar. En otras cosas, como parte de la colaboración entre Noticias Telemundo y NBC News para abordar los problemas de la comunidad latina, hoy hablamos de la crisis del coronavirus en la frontera. Mi compañero Gary Schwartz reporta desde el Valle del Río Grande, en el sur de Texas. Es una de las zonas más golpeadas por la pandemia. Nosotros acompañamos a una familia a cruzar a México en busca de tratamientos más económicos. El primero que dio positivo fue mi esposo Pedro. El COVID-19 pegó fuerte en la puerta de la familia de Velia Sainz. No lo voy a ocultar, tenía bastante miedo. No lo puedes creer que ya lo tienes en tu casa. En el Valle del Río Grande, en el sur de Texas, la pandemia dejó al descubierto la vulnerabilidad de la comunidad latina. La región ha sido uno de los principales focos de contagio en todo el país. Algunos se aferran a su fe en la capilla de San Judas Tadeo. ¿Desde cuándo cruza usted la frontera? Y en estos días la frontera también ha sido una válvula de escape. Levantar medicina para mi esposo. Su esposo estaba grave, así que Velia cruzó a México a ver a su doctor y a comprar medicinas. Este puente es un popular cruce fronterizo para quienes buscan tratamientos médicos más económicos. Cerca de 1 millón de ciudadanos estadounidenses van a México cada año por esta razón. Muchas personas cruzan el río porque confían más en su doctor en México, pero sobre todo por los altos costos de los tratamientos médicos de este lado de la frontera. Y en Estados Unidos está mi compañero Gary Schwartz de NBC. Así es, Julio. Aquí más de 30% de la población vive en pobreza y no tiene seguro médico. Por eso, cuando llegó la pandemia, el golpe fue muy duro. Y le dieron un diagnóstico equivocado. Elvira Espino nos cuenta que cuando su padre dio positivo, él intentó cruzar a Estados Unidos para llegar a un hospital en Texas, pero falleció en el puente de cruce. Y ya para cuando se dio cuenta que era COVID, ya era demasiado tarde, ya no pudimos hacer nada. Hoy Elvira, madre soltera y sin seguro médico, encuentra ayuda en este lado de la frontera en la Clínica Milagro, en donde las pruebas de COVID-19 son gratis para todos. Un lugar en donde no importan ni el seguro médico ni el estatus migratorio. Y para las familias que tienen miedo, ¿a qué les dices? Mucha gente se intimida al ver tanta papelería, pero para eso estamos aquí, para ayudarles. Y mientras la pandemia sigue, clínicas como esta tienen planes de ubicar unidades móviles en zonas marginadas, algunas muy cerca de la frontera. Esta es una de las colonias más pobres de todos los Estados Unidos y los recursos para las familias que viven aquí a veces son insuficientes. Y eso explica por qué tantas personas en el Valle del Río Grande buscan ayuda a menor precio del otro lado de la frontera. Fui en México, lindo y querido. Nuevo Progreso es una localidad conocida por su turismo médico. A pocas cuadras de la frontera abundan clínicas y farmacias a bajo costo. ¿Cuánto le cuesta venir al doctor aquí? Por la consulta me sale $25 más las medicinas también, ¿no? Pero son más cheap en México. ¿Son más baratas acá? Sí. Ya vi el estudio, está normal. Evelia ya no tiene COVID-19, pero algunos síntomas persisten. La atiende la doctora Eva García. ¿Siente que ha tenido más trabajo desde que empezó la pandemia? Mucha gente del Valle de Texas, de Austin, de Houston, de muchos lugares vinieron porque no había atención allá. Nos vemos en 2 semanas. Al final, la confianza que Evelia pone en su médico no tiene precio. Bye bye. En Nuevo Progreso, México, Julio Vaqueiro, Noticias Telemundo.
Ahí nos quedamos en México. Los vendedores ambulantes sienten cómo, a causa de la pandemia, han bajado sus ventas para las próximas fiestas patrias. El golpe a sus ventas debido a la pandemia ha sido de verdad muy intenso. Pero como nos dice Víctor Silva, aún en medio de esta crisis hay historias como la de Abel que son ejemplares. Reguiletes, banderas, playeras, trenzas, sombreros y hasta cubrebocas para gritar Viva México se ofrecen en las calles de la capital mexicana. Como cada año, los adornos tricolores visten el mes de la patria, pero esta vez su brillo es opacado por la pandemia. Realmente es muy difícil porque nosotros venimos desde muy lejos a trabajar acá y pues ver tu producto que no se vende. Abel es artesano, todos los días viaja desde el Estado de México para vender sus adornos, pero la crisis económica lo ha obligado a tomar una decisión. Ahora cambia sus artesanías por comida. Arroz, frijol, comida pues, porque realmente pues las ventas no mejoran. Artículos de primera necesidad o ropa para bebé. Todo es bueno en medio de la crisis y cuando se tiene que alimentar a 3 hijos. ¿Qué le vamos a dar, jefe? Uno de ellos es el pequeño Chava, que acompaña a su padre a la vendimia. Tenemos que sacar para los gastos, para los pañales de mis hermanos. Así con estos artículos, Abel y Chava combaten la crisis económica. Son historias en medio de la pandemia dignas de quitarse el sombrero. A pesar de todo, padre e hijo no pierden la esperanza de salir adelante. Sortean el miedo a contagiarse y la crisis económica, con tal de pintar de verde, blanco y rojo las fiestas patrias. En México, Víctor Silva, Noticias Telemundo. En Colombia, la muerte de un hombre tras un incidente con la policía ha generado fuertes protestas. Cientos de manifestantes confrontaron a las autoridades pidiendo justicia por Javier Ordóñez. Un video publicado en redes muestra la violenta detención del abogado de 45 años, quien recibió descargas de pistolas eléctricas de 2 agentes. Ordóñez murió antes de llegar al hospital. Los 2 agentes están bajo investigación. ¿Por qué lo siguen agrediendo? Y en Venezuela, cerca de un centenar de casas fueron arrasadas por una luz en el estado de Aragua. Las fuertes lluvias que azotan la región provocaron el desbordamiento de un río en el municipio de El Limón. En videos que circulan en las redes sociales se ve como árboles y autos son arrastrados por la avalancha. Afortunadamente no hay víctimas. Hoy se reveló el tráiler de la nueva versión del clásico de ficción Dune. En el elenco aparecen estrellas como Javier Bardem, George Brolin, Timothy Chalamet y Rebecca Ferguson. El estreno será el 18 de diciembre. Y así vamos, un día a la vez. Siga con titulares y más y tenga muy buenas noches.